visto, señores ministros, con el saludo. Una información que me parece muy importante que esté insistiendo en la recolección de la información del ministro es la evolución de las reservas probadas. Sobre eso ha habido mucha información periodística, pública, mucha tergiversación. Que no hay gas, que se está haciendo una inversión que no corresponde o que no va a faltar el gas. Y esta es la información de las reservas probadas oficiales, en los cuales ya diciembre tenemos 16 TCF, pero desde diciembre del 2012 ya había una reserva de 15 TCF. Entonces, que faltara gas, eso no es una explicación para el tema de los problemas ocasionados con el gasoducto. Entonces, me parece que es un dato muy importante de ratificarlo y a considerarlo. En segundo lugar, creo que también es interesante la información de las diversas modalidades planteadas para el gasoducto sur. Lo de Kuntur aparece un trazo casi hecho a mano. Parece una oferta de hacer un gasoducto con una estimación de costos. No me gustaría que me pueda explicar cómo Kuntur pudo estimar unos costos tan singulares. O era una cosa de escritorio, casi para conseguir una oferta y luego poder conseguir los créditos. ¿Qué pasaba? Hay un problema ahí que no está claro, porque apenas entran las empresas correspondientes que tienen características de seriedad, ingeniería y de trabajo, se ve no solamente los trazos, sino también los volúmenes de inversión que se requieren. Y en particular, el estudio que hace Wood Mackenzie, que es el que termina de precisar y señalar las mejores características. Entonces, quiere decir que Kuntur tenía un diseño casi de escritorio, no sólido, no técnico. También quisiera que me pueda responder esa pregunta, porque es fundamental para evaluar las responsabilidades en relación a Kuntur, porque es diferente que uno llegue a una reunión y diga yo tengo aquí un cuadro y hay que hacer tal cosa, y la autoridad pública lo acepte como válido, a que la autoridad pública diga un momento vamos a hacer el estudio y esto me dice no hay correspondencia clara entre una cosa y otra, no es que sean unos cuantos miles de diferencia, hay volúmenes y trazos muy diferentes. Y en tercer lugar, la idea de la reserva energética, de la ciudad energética en riesgo, que va a marcar y organizar buena parte del proyecto. Esa idea de la seguridad energética tenía que ver en parte con la exportación y en gran medida con el hecho de que se está empezando a basar el abastecimiento eléctrico principalmente en quemar gas. Por lo tanto, cualquier desperfecto podía ocasionar una crisis en el sistema eléctrico nacional. Y más aún, si es que se constituían los nodos de seguridad energética en el sur, esos nodos abastecidos de gas iban a garantizar complementariamente con Lima la seguridad energética nacional. Con eso se estaba de alguna forma dejando a un segundo prioridad la energía eléctrica generada por caídas de agua. Y se estaba priorizando la energía eléctrica fundamentalmente en torno a gas, que es un recurso limitado en el tiempo, que no es eterno, tampoco es eterno las lluvias, pero sí tenemos los Andes y la humedad, con lo cual hay mayor. Entonces quisiera conocer qué puntos más específicos llevaron a esa comprensión. Y dos temas últimos a plantearles. El tema de la petroquímica. ¿El gasoducto del sur es rentable sin petroquímica? El nodo energético del sur, la cantidad de abastecimiento eléctrico al sur peruano no está su garantía está en venderle electricidad al norte de Chile, en parte, fundamentalmente en la minería y otros usos del norte de Chile. Entonces la transformación del etano y otros componentes para poder generar la petroquímica es lo que garantizaba, entiendo principalmente por eso la importancia de la petroquímica, al tema del financiamiento mismo del gasoducto. Y el último aspecto, vinculado a la rentabilidad, es el tema de la exportación. Los precios fijados de la exportación están señalados desde el comienzo que se presenta el análisis. Ese es uno de los tormentos que están siempre acompañando al tema del gas de camisea.
porque al momento que se define para exportación, entra la discusión con México y la manera como se hacen los contratos con México. Entiendo que el exministro participó cuando se empieza a discutir con México la necesidad de la renegociación. Y ya estamos en plazos bastante avanzados y hasta ahora no hay renegociación y México ya está dejando de usar el gas peruano crecientemente. El gas peruano ahora llega a México y se reexporta a otros lados, pero lo vendemos al precio de México y no sabemos al final qué pasa con los otros lados a los cuales se reexporta. Y en México mismo había la oferta de que se iba a ir una renegociación, con lo cual el Perú pasaba a disponer en mejores términos de sus posibilidades de exportación, no a cambiar el contrato con el que tiene el contrato, sino a tener mejor control de los precios de desembarque para poder tener la regalía correspondiente. Entonces no quisiera conocer al respecto si hubo en esas épocas una discusión sobre la manera de fijar la tarifa para el pago de la regalía del gas. Porque hay dos maneras distintas. Una fijada por contrato, que es la que estaba con el contrato con México, y otro dejada una canasta mixta de precios. O sea que según donde se vaya desembarcando, se hace al final una canasta mixta y sobre eso se fija la regalía. Esa canasta mixta puede ser muy variable o puede ser muy difícil de confirmar o puede llevarnos a promedios que son más bajos desde el punto de vista del precio. O como ahora la exportación del gas, el gas en general se ha convertido en una fuente energética para electricidad a nivel mundial y tiene un mercado de spot muy grande, es a veces muy difícil saber exactamente cuánto es el precio efectivo de la venta del gas. Y como nuestra regalía está basada en el precio de venta, y si no sabemos exactamente el precio de venta, podemos estar pagando muchísimo menos, como ocurrió en el caso de los 10 embarques de Repsol que tuvo que pagar al Estado peruano por la denuncia que se hizo. Entonces, de acuerdo a la experiencia del exministro, ¿qué opina de lo que está ocurriendo ahora respecto a la dificultad de establecer adecuadamente los precios de un recurso fundamental para el Perú? Porque se calcula en 15 millones, 20 millones, o 15 o 20 mil millones de dólares, varios años más de exportación a precio de venta. Porque los precios varían, pero los precios son previsibles. Y de eso cada vez es menor la regalía que recibe el Perú y mayor la ganancia que queda afuera. Ahí ese es un tema que no tiene que ver con los gasoductos. Pero si el gasoducto está pensado, y por eso pongo el tema de la exportación, si está pensado para que no haya un control de la venta final del gas, podemos terminar vendiendo gas convertido en electricidad barata a Chile, podemos exportar en Pampa Melchorita a una empresa, por ejemplo, española, que ahora forma parte del consorcio, y que tiene contrato para abastecer a Argentina, y que lleve el gas hasta Chile, y por los ductos que antes traían gas de Argentina a Chile, ahora se lleva de Chile a Argentina. Pero Chile no tiene un centímetro de gas. Lo que tiene Chile es el gas que puede llegar desde el Perú. Entonces esa empresa le lleva ahí, le vende, y el precio en el cual se vende a Argentina no es el precio de Estados Unidos, es el precio entre Europa y Asia, es un precio bastante alto. Entonces, la seguridad energética en ese sentido termina siendo una planta para generar energía eléctrica barata o para canalizar la exportación del gas hacia un mercado que nos deterioran, habiéndose prácticamente anulado el proyecto de la petroquímica. La única posibilidad de una ganancia en base al gas que ya tenemos comprobado es que tengamos el gas usado también para petroquímica. Y si el gas de los chinos va a salir por la planta central, por el ducto central, entonces cada vez más la petroquímica va desapareciendo como opción de manejo de recursos para el país. Es un tema técnico, un tema complejo, pero siempre en su respuesta, así como también invocamos a los congresistas, vamos a sintetizar un poco las preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. El primer tema de Cuntu. Quería reiterar y precisar que definitivamente en el año 2008, cuando se le da la concesión, tenía un valor subvaluado. Era un valor de gabinete, un estimado de 1.300 millones para un proyecto que costaba mucho más. Y tan es así que la misma empresa varía año a año sus valores. Y en el 2011, cuando apruebe la IA, ya eran 2.500.
Cuando nosotros mandamos a la CAF a verificar el valor exacto de este proyecto, Gulf, que es una empresa de Texas especializada, nos dice vale 4.500 millones de dólares, no 1.300. Estamos hablando sin costos de mantenimiento ni operación, solamente costo de capital. Pero además nos dice, como ya expliqué, ese proyecto todavía está muy verde. Tiene una variación de una escala de 1 a 5, tiene grado 4. Grado 4 significa que todavía es un perfil. Eso fue el proyecto Cunto. Y en ese proyecto se iba a embarcar el Estado. Por eso es que nosotros nos opusimos. Y si en esa época fueron a visitar, podrían haber ido a visitar muchas más veces, estamos plenamente justificados de haberlo dicho no. ¿Qué me hubiera pasado? Estaríamos embarcados con un proyecto con $1.300 de préstamo y estaríamos en este momento, no sé, sería pues 100 veces peor que otros proyectos. Eso con respecto a Cuntur, quiero ser específico. Así que este tema de hablar de que comparar 1.300 por otros valores no corresponde, porque este proyecto no valía 1.300, no tenía costo de operación y mantenimiento. El tema de la seguridad energética sí es un tema preocupante. ¿Por qué es un tema preocupante? Porque en realidad, miren, la clave del desarrollo del país, señores congresistas, en los últimos años, con el crecimiento del PBI, obviamente ha sido por el gran impulso que trajo la minería, los grandes proyectos, especialmente cobre. Y en los próximos 10 años, el Perú tiene la gran oportunidad de seguir produciendo más para igualar casi a Chile. Porque el precio del cobre se va a mantener en los próximos 10 años. Sin embargo, el gran secreto atrás del crecimiento de la minería es su matriz energética tan eficiente. Nosotros teníamos el costo de producción de cobre libra a la mitad de Chile. Hoy día Chile casi nos está igualando, porque han ido a las energías renovables, han puesto plantas de GNL, y en el Perú estamos más bien involucionando en el tema de la matriz energética. Y eso es lo preocupante, porque según COES, el 2020 la oferta eficiente va a ser menor que la demanda que está creciendo. Y ahí vamos a tener que despachar con petróleo. Lo mismo que sucedió ahorita. Despachar con el petróleo significa que los costos van a subir para todos, para las empresas, para el ciudadano, etc. Entonces, yo creo que es un tema que debe entrar en discusión lo antes posible, el tema de la matriz energética y el tema de cómo culminar el tema del gasoducto del sur. Porque no es lo mismo quemar petróleo que cuesta $200 por megavatio hora que quemar gas metano a $40. Hay una gran diferencia. Por eso es que esta nota de la República puso ya a la alarma de cómo se disparó el precio de spot de 50 a 500. Eso sería terrible. Entonces tenemos que nosotros comenzar a trabajar en serio ese tema. Respecto al polo petroquímico, a la rentabilidad del gasoducto, en realidad el tema como Camisea 1 sucedió, el tema tiene 3 patas. Usted muy bien lo conoce, congresista. El gas, los pozos de gas, el transporte y la demanda. Lo mejor que le pasó al Perú fue el proyecto Camisea 1, por varias cosas. No solamente porque nos permitió generar más barato y la luz que tenemos en la casa es más barata, por un lado. Por otro lado, mucha gente no se da cuenta que Camisea produce el GLP que consumimos en las casas. Entonces, 45.000 barriles por día salen de Camisea para el GLP que consumimos en las cocinas. De lo contrario, hubiéramos tenido que seguir importando GLP. ¿Qué ha pasado el otro día que se cortó el tubo de líquidos? Porque cuando se corta el tubo de líquidos, ya no puede sacar el líquido, por tanto no puede sacar gas. No es que se tiene que cortar el gas. Cualquiera de los tubos se cortan y ya no puedes generar. Entonces tienes que reinyectar. ¿Qué ha pasado? Esos días se tuvo que inclusive preocuparse en pedir, Petroperú tuvo que pedir más, ordenar embarques de GLP, porque uno no sabe cuánto tiempo se iba a demorar la reparación de ese tubo. La suerte fue que el tubo se rompió a 8 kilómetros del campamento de Camisea. ¿Qué hubiera pasado si se rompe a 100 kilómetros en la selva? Ir con helicóptero, repararlo, o se pasa una tragedia, ¿no? Dios quiera que no. Entonces, creo que es importante poner énfasis en esto.
Entonces, la rentabilidad de traer el gas no solamente es la generación de energía, es también la sustitución, la seguridad energética. Y respecto al polo petroquímico, especialmente es importante recalcar lo siguiente. A diferencia del gas boliviano, el gas peruano tiene 10% de etano y 90% de metano. Ese etano es el insumo para una petroquímica, a diferencia de en México o en Brasil, que utilizan la nafta, que es más cara. Entonces, esa oportunidad no la podemos seguir perdiendo, porque eso va a llevar a la industrialización del sur. Lo crítico acá es que hoy en día en Chilca estamos quemando metano más etano. Y ese etano que tiene un valor no lo estamos industrializando. Ese era el objetivo también de la ley de seguridad energética. No solamente llevar el gas para generar en el nodo energético, sino también convertirlo en industria y crear trabajo, valor agregado para toda la costa del Pacífico. En otras palabras, creo que este tema de verlo aisladamente, el tema del gas y crear algunos conceptos que digamos, mezclar lo técnico de repente con lo político, es un error. En realidad la matriz energética le puede afectar al ciudadano de a pie. Y aquí hay que darle solución a esto, porque Cusco, por ejemplo, sigue teniendo GLP caro cuando no pasa el gas por ahí. El tubo pasa por Ayacucho y no tienen ahí, no usan el gas. No se puede, instalamos un tubo. Entonces hay temas que hay que solucionar. Y la construcción del gasoducto del sur es también para llevar gas barato, como tenemos ahora en Lima, en los conos, hay ya conexiones y una familia pobre está pagando al mes 14 soles. Pero ¿qué está pasando con la familia de Puno, de Cusco, de Arequipa? Están pagando mucho más. Y si no se lleva el tubo, nunca vamos a tener un valor igual del gas en Lima que para un ciudadano del sur. Igual pasa en Piura, igual pasa en Pucallpa. Entonces, este es un tema, cuando se promovió el Camisea 1, todos los peruanos aportamos para que se haga este proyecto. Y en el caso del gasoducto del sur, que toda la macrosur aportó, toda la macrosur, Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua. Cuando se ha querido hacer el gasoducto, no estamos tratando con la misma equivalencia. Entonces necesitamos darle solución a este problema, que el gas tiene que ser igual valor para todos los peruanos. Esos son los mecanismos que habría que discutir hoy. Y respecto a la reexportación del gas, en efecto, creo que cuando se firma el contrato había un valor en Henry Hub de $11 y después bajó y evidentemente ha cambiado el equilibrio económico del contrato. Y nosotros tuvimos ocasión de viajar a México, inclusive en una ocasión aquí en Lima hablé con el presidente de México sobre este problema, que había un contrato entre una empresa privada, que era Repsol, y el gobierno mexicano. El problema era que ellos en ese momento todavía no tenían el tubo de Estados Unidos para su polo petroquímico y ahora ya con el shale gas, yo creo que estamos en el momento, nos ofrecieron, culminado ese tubo, empezar a renegociar. ¿Qué significaba renegociar? Que México estaba de acuerdo en que si el precio era tan bajo allá, podríamos escoger mercados con mayor precio y reexportar, pero con conocimiento del gobierno peruano, para que las regalías que se aplican al destino final puedan beneficiar tanto a Perú como tanto a México.